Shabbat Shalom para todos. Vamos a dar inicio a la paracha número 25. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Padre eterno, muchas gracias, Señor. Te damos por este momento, te damos gracias por esta mañana de Shabbat, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu protección, Señor, por tu provisión, Padre eterno. Muchísimas gracias, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú desciendas, Señor, en esta mañana a nuestros hogares, Señor, al corazón de cada uno de nosotros, allá en nuestras casas, Padre precioso, y que seas tú hablándonos, Señor, a través de tu Ruach HaKodesh, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre, porque queremos alabar, queremos glorificar y exaltar tu nombre. Por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, con acción de gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, la paracha para esta semana es la paracha número 25, Saf ordena, que la encontramos en Vayikra 6:8 al 8:36. Saf representa la orden dada por el Eterno a Moshe sobre las instrucciones que debían cumplir los sacerdotes en todo lo referente al servicio en el tabernáculo, especialmente con los sacrificios. Hay 6 apartes que resumen toda esta parashá. Y el primera parte lo encontramos en Vayikra 6:1 al 7. Se describe el sacrificio que se debe ofrecer por la culpa de casos específicos de faltas contra el prójimo. El segundo aparte lo encontramos en Vayikra 6:8 al 13. También describe cuál es la función de los sacerdotes concerniente a los sacrificios, en especial los holocaustos u ofrendas, las que debían hacer Aarón y sus hijos, qué ropas debían usar para el mantenimiento del altar de los sacrificios. El tercer, aparte, lo encontramos en Vayikra, Levítico 6:14 al 30. Igual muestra cuáles son las ofrendas que debía ofrecer Aarón y sus hijos, en especial las que debían ofrecer cuando fueron ungidos, los diferentes tipos de ofrendas por el pecado, ofrendas diarias, ofrendas de paz, y cuál era el procedimiento y de cuáles podían comer. El cuarto aparte lo encontramos en Vayikra, Levítico 7:1 al 10. También se describe cuál es la forma para ofrecer la ofrenda por la culpa, cuál es el procedimiento, la función del sacerdote, qué se podía ofrecer y qué podían comer los sacerdotes de estas ofrendas. En la parte 5 lo encontramos en Vayikra 7, del 11 al 38. Se detalla claramente el procedimiento para el sacrificio de las ofrendas de paz. Se advierte enfáticamente de no consumir sangre y no tocar cosa inmunda. Y el último parte lo encontramos en Levítico 8, Vayikra 8, del 1 al 36. El Eterno ordena a Moshe consagrar a Aarón y a sus hijos para el servicio en el tabernáculo. Se describe detalladamente cómo debía realizarse esta ceremonia. Entonces vamos a comenzar con el desarrollo de esta parashá, que tiene unos temas muy bonitos y muy interesantes que vamos a ver. Entonces, pareciera que esta parashá Saf fuera la repetición de los capítulos anteriores o de la parashá Vayikra, donde se describen en detalles todas las instrucciones acerca de los sacrificios y ofrendas que se debían ofrecer, cuyo propósito era enseñar al pueblo cómo adorarlo por medio de los sacrificios. Pero la diferencia en esta parashá descansa en las primeras palabras de Vayikra 6:9. Sab, dice, ordena, manda a Aarón y a sus hijos diciéndoles. Entonces ahí le ordenan el Eterno a través de Moshe que Aarón y sus hijos deben hacer algo. Les manda a hacer algo. Son instrucciones dirigidas principalmente a los sacerdotes en relación con sus tareas particulares en el servicio del tabernáculo. ¿Cuáles eran estas instrucciones? Aarón tenía funciones específicas, recordémoslo, era la figura representativa en el tabernáculo,
el mediador entre Elohim y el pueblo, debía custodiar la ley y mantener activo el servicio del tabernáculo. Ojo, aquí es bien importante esta parte, mantener activo el servicio del tabernáculo. Estas eran funciones principales y las más visibles. Además de esta, había otras de suma importancia, pero que no eran tan visibles para el pueblo, que permitían el continuo funcionamiento del tabernáculo y garantizaban la presencia permanente de Elohim en medio de su pueblo. Entonces vamos a verlas. La primera, vamos a leer los versículos donde está esto. Yo quiero que me acompañen en estas lecturas. Entonces la primera era mantener las lámparas continuamente encendidas. Esa la encontramos en Shemot 27, 20 al 21. Y dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas, en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Adonai desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. El segundo, quemar incienso diariamente. Éxodo 30, 7 al 8. Ahí Aarón debía encender 2 veces al día el incienso, debía quemar incienso en el lugar santo. Esto lo realizaba todos los días. Ojo, fijémonos que estas son bien particulares, estas funciones, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde. El tercero, ofrecer holocausto. Lo vamos a encontrar en Shemot, Éxodo 29, 39 al 42. Leámoslo, por favor. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Adonai. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Adonai, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Miren, si ven, este holocausto se ofrecía en la mañana y en la tarde. Y el cuarto, que es una bien importante, que está muy relacionada con las lámparas, pero aquí este era fundamental. Y aquí es donde vamos a desarrollar nuestra enseñanza. El cuarto era mantener encendido el fuego continuamente. Levítico 6:9. Manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Esta instrucción debía cumplirse conforme a lo estipulado por el Eterno, con una condición: el sacerdote debía usar las vestiduras de lino para llevar a cabo esta labor. Vamos a leerlo en Vayikra 6, del 10 al 11. Levítico 6, del 10 al 11. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento en un lugar limpio. Mire que esta última tenía 2 cosas bien importantes. El fuego debía mantenerse encendido continuamente. Y para cambiar las cenizas, ¿sí?, cuando iba al altar tenía que estar con sus vestiduras de lino, pero al sacarlas debía despojarse de esas vestiduras. Aquí 2 cosas principales se establecen. En primer lugar,
Aún para el más humilde trabajo de sacar las cenizas, el sacerdote debía usar ropa apropiada, es decir, su vestimenta de lino, la cual era la única para los sacerdotes. Debía despojarse de las vestiduras que lo caracterizaban como el Cohen Agadol, como ese sumo sacerdote, y despojarse de la hermosura de las vestiduras, para poder separar las cenizas y mantener encendido el fuego del altar. Después debía colocarse otra vez las vestiduras habituales y sacar las cenizas a un lugar limpio. Y en segundo lugar, lo vamos a encontrar, que quiero que me acompañen en esta lectura, en Vayikra 6, 12 al 13. Vayikra 6, 12 al 13, Levítico. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y mire el 13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ahí hay un versículo clave para lo que vamos a ver, para la enseñanza de esta mañana. El fuego del altar debía mantenerse encendido, era requisito primordial para que el altar de los sacrificios no se apagara. Era responsabilidad del sacerdote asegurar que el fuego se mantuviera ardiendo de día y de noche. Estas funciones se realizaban diariamente y de forma continua, mientras el tabernáculo permaneciera en pie. Entonces vemos que estamos hablando del fuego, de cosas del fuego, de mantener el fuego encendido, de que no se apague el fuego, que mantener las lámparas encendidas. Entonces el fuego está ciertamente asociado con la presencia de Dios. Y vamos a ver cómo, por qué ese fuego está asociado con la presencia de Dios, tanto como dirección, protección, como también para consumir la víctima o la ofrenda que se ofrecía. Por lo tanto, la permanencia del fuego en el altar permitía el sacrificio diario en la mañana y en la tarde. Fijémonos que nos decía que no se podía apagar. Entonces, porque se ofrecía sacrificio en la mañana y en la tarde, para la quema del incienso y para mantener encendida la luz del candelabro. Entonces ahí podemos ver algo bien importante con respecto a lo que pasó con Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño, que eso más adelante lo vamos a ver en la próxima paracha. Este fuego manifestaba la perpetua presencia de Dios y la necesidad de la expiación del pecado, la consagración de la vida por medio de las ofrendas de paz y de gratitud por la presencia de Dios en medio de su pueblo. Esto era un requisito necesario antes de que el Eterno se reuniera con los israelitas, como Dios lo afirma. También me encontraré allí con los hijos de Israel y el lugar será santificado por mi gloria. Eso iba a suceder cuando Moshe erigiera el tabernáculo. Cuando él erigiera el tabernáculo y consagrara a los sacerdotes, era allí donde el Eterno se iba a encontrar con su pueblo. Entonces vemos que el fuego era importante en el altar. Después de la consagración de Aarón y sus hijos, la aprobación de Dios se evidenció cuando salió fuego delante de Adonai y consumió el holocausto. Entonces ahí sucede toda la consagración de Aarón y sus hijos, todo lo que se debía hacer, que debían esperar 7 días y que al octavo iban a entrar. Y cuando todo eso sucedió, mire lo que nos dice Vayikra 9:24. Y salió fuego de la presencia del Eterno, que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Y mire, al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. Entonces observamos que el fuego está relacionado con la presencia de Dios y fue algo esencial e importante para la vida de Israel en el desierto. Este fuego revelaba la presencia continua del poder de Dios en medio de su pueblo. No solamente, ojo, no solamente en el tabernáculo de reunión,
sino desde el mismo momento en que Israel sale de Egipto. ¿Se acuerdan? Recordémoslo, eso lo podemos ver en Shemot 13 del 20 al 22, en dos cosas que representaban la dirección de Dios y la protección, que era la columna de nube y la columna de fuego. El fuego en las lámparas, el fuego en el altar del incienso y el fuego en el altar del holocausto manifestaban la presencia de Dios y de su poder en medio de su pueblo. Entonces, esto constituía que el poder de Dios podía manifestarse de diferentes maneras. Nunca se apartó en medio de ellos, teniendo en cuenta una condición, que en el tabernáculo el fuego no se podía apagar. Y eso nos muestra algo bien interesante de aplicar. Ese fuego no se debe apagar. El sacerdote debe prestar suma atención a esta ordenanza. El fuego representa la presencia permanente de Dios en medio de su pueblo. Más adelante, ya cuando Israel tomó la tierra prometida y llegamos allá a David y a Salomón cuando construyó el tabernáculo, ese gran templo que construyó, ahí sucede algo bien importante que nos confirma lo que nosotros estábamos hablando. Entonces leamos por favor Segunda de Crónicas 7, 1 y 2. Segunda de Crónicas 7, 1 y 2. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Adonai llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Adonai, porque la gloria de Adonai había llenado la casa. Esto lo presenciaron los israelitas. Vieron cómo el poder de Dios llenó toda la casa, ese templo que había construido Salomón. El amor y la misericordia se manifestó a toda la nación y así pudieron adorarlo. Versículo 3 de 2 de Crónicas 7. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Adonai sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento. ¿Y eso qué permitió? Que Israel adorara y alabara a Adonai diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Dios es bueno. Dios es bueno con cada uno de nosotros y su misericordia es grande para sus hijos. Entonces, a través de la historia de Israel, el fuego que revelaba el poder de Dios siempre se manifestó claramente a todo el pueblo. Permitía que los sacrificios se llevaran a cabo según su voluntad. Manifestaba el poder y la gloria del Eterno, la presencia protectora a través de la columna de nube y la columna de fuego en la noche, y era algo fundamental y necesario para mantener de continuo el servicio del tabernáculo y la presencia de Elohim en medio de su pueblo. Así como el Eterno encendió el fuego en el altar del holocausto, después de que los sacerdotes fueron ungidos y después de que Salomón construyó el tabernáculo, a partir de este momento se inaugura tanto en el tabernáculo en el desierto como el tabernáculo donde Salomón se inaugura el servicio del tabernáculo. Entonces, ¿cómo aplicamos todo esto a nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros llevarlo a cabo y decir que no se apague el fuego? Entonces debemos tener en cuenta una cosa bien importante. Entonces, cuando nacemos nosotros de nuevo, cuando tú naces de nuevo y confiesas tus pecados, te arrepientes y a través de creer en la muerte y resurrección de Yeshua, que aquí es bien importante esto, eres totalmente limpio y apto ¿para qué? Para recibir el Ruach de Dios, el Ruach HaKodesh, que le da vida ¿a qué? A ese nuevo hombre, a esa nueva creación perfecta y pura. Cuando esto verdaderamente sucede en nuestras vidas, Él inaugura ese nuevo templo, ese nuevo tabernáculo. Nosotros somos ese nuevo tabernáculo en nuestras vidas. ¿Y nos hace qué? Aptos para adorar
y servir a Elohim como Él lo demanda. Mire qué bonito esto. Leamos por favor Colosenses 2, 12 al 13. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. ¿Con quién? Con Yeshua, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los que los pecados. Mire, nos hace aptos, nos hizo aptos a través de la muerte y resurrección de Yeshua. Viene a morar ese espíritu dentro de mí y me hace puro y santo, apto para adorar y servir a Dios como Él lo demanda. Entonces, cuando naces de nuevo, el viejo hombre es crucificado en el madero con su naturaleza pecaminosa. Tus pecados son perdonados y a partir de ese momento entra en tu vida el Ruach, dando vida a ese nuevo hombre. Desde este momento comienza una genuina comunión con Él que te hace apto ¿para qué? Para adorarlo, para servirlo y para vivir una vida guiada por Dios. Así, ojo, así como el sacerdote era el que debía mantener el fuego encendido, tú, como real sacerdocio del Eterno, debes mantener continuamente encendido el fuego del Ruach en tu vida. Mire la relación tan bonita que el Eterno nos muestra en este momento. Allá el sacerdote tenía que mantener ese fuego encendido, era algo físico. Ahorita es algo espiritual. Debemos mantener viva, fuerte ese fuego, esa llama del Ruach en nuestras vidas. Entonces, en estos momentos de tribulación y prueba que todo el mundo está pasando y que nosotros estamos pasando, ¿sí? Es nuestro deber, el deber de cada uno de ustedes, de mantener continuamente encendida la llama del Ruach. Podemos decir, no, pero yo estoy en mi casa, aquí no me va a pasar nada, aquí tengo comida, tengo alimento, tengo internet, tengo todo, pues no voy a necesitar. Ahí, en ese momento, ahí donde de pronto las cosas están más tranquilas y estás bajo la protección de tu casa, es ahí cuando más la llama del Ruach debe estar encendida. Entonces es un trabajo tuyo mantener continuamente la comunión y la guía del Ruach en nuestra vida, sea cual sea nuestra situación. Entonces aquí nos surge una pregunta muy sencilla. ¿Se puede apagar el fuego del Ruach? La palabra de Dios, la Torá nos lo responde. Primera de Tesalonicenses 5:19. Sencillo, una frase muy bonita y nos dice, nos exhorta, pero nos dice más que una exhortación con amor, no apaguéis el espíritu. ¿Quiénes? ¿Quiénes podemos apagar el espíritu? Nosotros. No apaguéis el espíritu. Apagar encierra la idea de atenuar la llama del Ruach, la cual es derramada para purificar, iluminar, sanar. Eso es, no apaguemos. ¿Cómo lo podemos apagar? Una de las formas en las cuales se puede apagar el Ruach, o la llama del Ruach, es a través de resistirnos a su guía y gobierno, ¿sí? A través de resistirnos a ser guiados por el Ruach HaKodesh. O cuando actuamos de forma tibia, dejándonos seducir por la carne y pecando. Ahí es cuando decimos, no entristezcáis el Espíritu de Dios, no contristéis el Espíritu de Elohim. Ahí nos está diciendo, Efesios 4:30. Y no contristéis al Ruach HaKodesh del Eterno, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando pecas, el fuego del Ruach se contrista,
el Espíritu Santo se contrista, se apaga, se entristece. ¿Y qué pasa ahí? Perdemos la comunión con el Eterno. Entras en un estado donde la carne toma dominio y te lleva a actuar bajo sus deleites. ¿Y eso te lleva a qué? A pecar. Esto quiere decir que el pecado corta, ¿qué? La comunión con Dios. Y la carne se opone directamente al poder transformador del Ruach. Entonces, fijémonos que nosotros fuimos sellados con el Ruach de Dios para el día de la redención. Entonces, ¿qué pasa ahí en ese momento que nosotros pecamos? Dice que aunque el Espíritu te redarguye inmediatamente, eres tú mediante un genuino arrepentimiento que avivas otra vez el fuego del Ruach y te conectas otra vez con el Eterno. Pero cuando no somos sensibles al Ruach, la carne se aprovecha del pecado y empieza a gobernar, apagando la llama del Ruach, cortando la relación con Dios. Entonces, nos queda claro que, ojo, podemos, ¿sí? Contristamos cuando pecamos, estamos contristando el Espíritu. Lo estamos dejando sin poder y sin autoridad cuando pecamos. Pero por eso nos dice que Yeshua, que si por alguna vez pecáramos, abogado tenemos en qué? En Yeshua HaMashiach, el justo. Entonces, así como el sacerdote debía poner leña y mantener encendida la llama y avivar el fuego continuamente, diariamente, nosotros debemos continuamente, diariamente, en la mañana y en la noche, tener viva esa llama, estar en perfecta comunión con Dios. Mire que no es una cosa tampoco sencilla, porque era una cosa que el sacerdote debía hacer continuamente, debía poner leña, sacar las cenizas, quemar el incienso y mantener encendidas las luces del candelabro, para que la presencia de Elohim se mantuviera en el tabernáculo y el servicio de Dios no parara. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta para que la meditemos. ¿Cómo está tu relación con Dios en estos momentos de prueba? ¿Tu llama, ese fuego del Ruach, está fuerte, está vigoroso o está apagado? Igualmente nosotros como hijos del Eterno debemos avivar y mantener encendida continuamente el fuego del Ruach, mantener en una perfecta comunión, mantenernos continuamente en una comunión perfecta con Dios, fuerte. Entonces, ¿qué debemos hacer para que esa comunión cada día sea perfecta, sea fuerte, sea vigorosa? Lo primero que tenemos que hacer, entonces, la lectura diaria y efectiva de la palabra del Eterno. Leamos por favor 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mire qué bonito el versículo. La lectura eficaz de la palabra de Dios es la fuente principal para el accionar del Ruach HaKodesh en tu vida. De la cantidad de tiempo que le dediques a escudriñar la palabra de Dios, depende el fruto que vas a producir. Entonces, la única manera de vivir una vida espiritual saludable, llena de fe, es usar la palabra del Eterno, escudriñarla, estudiarla, vivirla, aplicarla. El resultado de estudiarla con diligencia producirá una vida espiritual fuerte y una fe para ponerla en práctica. Es esa que se alimenta diariamente. El Ruach se alimenta y se fortalece diariamente con la palabra de Dios. Es lo que le va a permitir al Ruach ayudarnos, el que nos va a ayudar en la tentación, el que nos va a ayudar en la prueba, el que nos va a ayudar a tomar una sabia decisión y enfrentar con sabiduría del Ruach las demandas de la vida. Dedicar tiempo de calidad con Dios. Ahorita decimos, no, sí, tenemos mucho tiempo, pero me toca teletrabajar, me toca estudiar, me toca hacer muchas cosas. Y entonces los afanes y los problemas del mundo los hemos traído para la casa y nos hemos dado cuenta que le hemos dedicado poco tiempo,
poco tiempo de calidad al Eterno. Y es aquí en estos momentos cuando más debemos dedicarle tiempo de calidad a Dios. Efesios 5, 15 al 17. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mire lo que dice aquí, en el 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es aquí en este momento cuando más debemos aprovechar el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Un tiempo de calidad con el Eterno permite conocerlo, lo vas a conocer aún más, vas a crecer y vas a fortalecer tu vida espiritual. Te ayudará a mantenerte firme y soportar con fe las pruebas. Cuando permites que los afanes, los deleites de este mundo, las preocupaciones que están de moda, consuman tu tiempo, no estás avivando el fuego del Ruach en tu vida. No estás haciendo que esa comunión con Dios se fortalezca, sino permitiendo que la carne domine, que la llama se extinga. Es como si el sacerdote olvidara sacar las cenizas del altar y de no poner la leña. Y esto haría que, ¿qué? Que se extinguiera. Y eso es lo que no quiere el Eterno. Y por último, una vida de oración, una vida de estar orando. Y más en este momento, dice, orad sin cesar, demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Elohim para con nosotros en Yeshua HaMashiach. Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18. La oración es parte fundamental para mantener viva la llama del Rúa, ya que es la voluntad de Dios que nos acerquemos a Él por medio de la oración. Debes tener sumo cuidado. La oración debe ser siempre guiada por el Rúa, que es el agente que permitirá orar según la voluntad del Eterno. Por eso nos dice que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿En qué? En el Ruach. En todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Ruach. La oración siempre debe apoyarse en la dirección del Ruach HaKodesh, que es el que conoce cuál es la intención del corazón. Leamos por favor Romanos 8, 26 al 27. De igual manera, mire, este versículo ya lo hemos leído. Ya lo hemos leído muchas veces, pero si nos ponemos a escudriñarlo y a mirarlo muy claro, nos puede ayudar. Dice, mire, y de igual manera nos puede ayudar, no, nos ayudará. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué? Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Pero por qué Él intercede? Mire el 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Ruach, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Sí? Porque Él conoce la intención del corazón. ¿Sí? Y va a interceder conforme a la voluntad de Dios, que Él sabe qué es. Para nosotros, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El término nos ayuda, no indica que el Ruach va a orar en lugar nuestro, sino que nos ayuda para hacer que nuestras oraciones, nuestras débiles oraciones, lleguen a los oídos del Eterno. Por eso es que la oración se basa en la guía del Ruach HaKodesh, ayuda a que la llama del Ruach se encienda continuamente, esté encendida continuamente. Si observamos detenidamente, avivar y mantener el fuego del Ruach, no es porque nosotros podamos lograrlo o porque sea un esfuerzo físico de parte de nosotros, no, o por un deseo simple de la carne. En la carne nunca vamos a hacer
la voluntad del Eterno, sino que es la constante armonía de una vida en santidad, aprovechando el tiempo en oración que se apoya en la palabra de Dios y nos da la fuerza que necesitamos, la que da el Ruach HaKodesh. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Elohim que está en ti por la imposición de mis manos, dice Yeshua en 2 de Timoteo 1:6. Que el Eterno los continúe bendiciendo. Padre eterno, muchas gracias,